Muy bien. Capítulo número 2, marco teórico y referencial. Dentro del capítulo número 2, vamos a hacer una explicación de los componentes y estructuración del capítulo, en este caso del marco teórico y referencial, como tal, marco teórico y conceptual, marco referencial y conceptual, y el marco jurídico. Dentro de estos tres puntos, el marco teórico fundamenta conceptualmente la investigación e incluye conceptos claves, teorías, modelos y enfoques relevantes al tema de estudio. Es el resultado de la investigación bibliográfica, llamada también fundamentación teórica o revisión de la literatura, referida al objeto de investigación, porque plantea un conjunto de argumentos teóricos en forma de modelos teóricos, revisiones conceptuales y antecedentes de aplicaciones empíricas de las teorías propuestas. Poner los modelos teóricos o la revisión de la literatura relacionada con el objeto de investigación en forma de subtítulos. En la parte final de este subtítulo se pondrán los conceptos, las definiciones, cuadros, si fuera necesario. En caso de los cuadros, cada uno de ellos debe ser llamados explícitamente o entre paréntesis en el texto del párrafo precedente antes del cuadro o ecuación. Muy bien, básicamente el marco teórico lo que me está indicando es que tengo que tener esos conceptos claves. Al ser nuestra monografía, básicamente, de un tema relacionado a lo que es la importación, aquí tengo que tomar, en este caso, conceptos claves sobre la importación, sobre aquellos aspectos que van directamente relacionados con todo ese marco que va a sustentar mi trabajo. Entonces, más adelante vamos a ir viendo algunos conceptos claves para que ustedes puedan ir desarrollando su trabajo, ya sea de manera un poco más rápida, ya que el tiempo es muy corto. También tenemos que ver todos aquellos estudios previos y experiencias empíricas relacionadas. Se recomienda en ambos casos seleccionar literatura científica, normativa y técnica actual, pertinente y confiable, priorizando artículos científicos, libros especializados, informes técnicos y documentos institucionales relevantes al problema, considerando la norma APA, séptima edición, para su referenciación. Bien, como dijimos que se debe tomar en cuenta para la redacción las normas APA en lo referente a las citas textuales, parafraseos, referencias biográficas, etc., cuando termine la estructuración de su marco teórico y referencial, revise todo el capítulo para corregir errores de gramática, ortografía y formato. En este último punto, verificar que todo el documento tenga formatos solicitados, en este caso tipo de letra, interlineado, títulos y notas de fuente en los gráficos, cuadros, etcétera, numeración secuencial en la división y subdivisión de cada capítulo. Una vez que nosotros hayamos visto todo lo que es el marco teórico, el marco referencial, obviamente nosotros ya tenemos una idea cuál podría ser nuestro marco en el cual nosotros nos vamos a basar. Y para poder hacer esto necesitamos utilizar las citas. Básicamente tenemos en el primer ejemplo la cita textual corta. Y como ejemplo más o menos vamos a ir revisando si estamos realizando una teoría del comercio internacional y una ventaja competitiva
competitiva, estamos tocando este punto en el cual podemos ver, por ejemplo, para justificar la viabilidad de la adquisición de mercancías en mercados externos, es imperativo fundamentar el estudio de las corrientes del comercio internacional. Estas teorías explican por qué la especialización y el intercambio directo minimizan los costos operativos de las empresas locales. Entonces, es un ejemplo que estoy tocando, por ejemplo, un tema de teorías del comercio, ventaja competitiva, etc. Y necesito utilizar, por ejemplo, una cita textual, en este caso corta, menos de 40 palabras, integrados en el párrafo entre comillas. Por ejemplo, la búsqueda de la eficiencia en el abastecimiento global responde a la necesidad de consolidar ventajas en el mercado receptor, como afirma Porter 2018, espacio, abro comillas. En este caso estoy ya utilizando una cita textual corta. La competitividad de una nación depende de la capacidad de la industria para innovar y mejorar. Cierro paréntesis, capítulo, en este caso, página 45. Lo que estoy mostrando aquí, por ejemplo, es una cita textual menos de 40 palabras, en el cual estoy utilizando comillas. Bien, perfecto. En el contexto de los proyectos analizados, la innovación no solo radica en la producción, sino en la reestructuración de la cadena de suministro internacional. Si se fijan ustedes, aquí estoy utilizando, por ejemplo, en el punto de las teorías de comercio, estoy hablando de las teorías de comercio internacional. Y ya estoy utilizando una cita textual corta, en el cual, por ejemplo, ya estoy, en este caso, utilizando entre comillas, etcétera, que vamos a enviar un video puntual a lo que son las citas para que ustedes lo trabajen de manera más ordenada, más puntual. ¿Correcto? Simplemente que este es un ejemplo de cada una de las citas que vamos a realizar. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, en este caso, si estuviera hablando, por ejemplo, de la gestión de cadena de suministros? La cadena de suministro internacional comprende la sincronización de funciones que van desde la selección del proveedor extranjero hasta la entrega final de los productos en los almacenes del comprador en Cochabamba. Tendría que, por ejemplo, ¿sí? Voy a utilizar una cita textual larga, más de 40 palabras. En este caso, por ejemplo, necesito utilizar una sangría de 1.27 centímetros, 5 millas, en el cual me refiero a lo siguiente. El éxito de un flujo comercial de importación radica en la correcta administración de sus variables operativas. Chopra y Mainz 2020 explican esta dinámica de la siguiente manera. Aquí ya estoy abriendo, por ejemplo, aquí ya estoy utilizando la sangría. Estoy utilizando en este caso la sangría, donde dice, una cadena de suministros involucra flujos constantes de información, productos y fondos entre diferentes etapas. El diseño apropiado de la red de distribución permite alcanzar el nivel de capacidad de respuesta que el mercado objetivo demanda al menor costo posible, impactando de forma directa en la rentabilidad del negocio. Página 112. Muy bien, entonces, estoy utilizando aquí una cita textual larga en el cual tengo en este caso, un bloque independiente en el cual estoy utilizando una sangría de 1.27. Muy bien, perfecto. El otro punto. Imagínense que estoy ya en un punto donde estoy tocando la logística y puertos de tránsito. En este caso zonas francas, por ejemplo. El análisis de los puntos de tránsito comercial es mandatorio en propuestas de triangulación de mercancías o compras de recintos libres de impuestos. Perfecto. Entonces aquí estoy tocando, por ejemplo, puntos relacionados a las zonas francas, etc. Y quiero utilizar una cita parafraseada. En este caso, ideas del autor explicadas con palabras del propio estudiante, sin comillas y sin número de página. De acuerdo con los planteamientos de Balau 2012, los centros de consolidación y las zonas francas actúan como catalizadores de la eficiencia logística, permitiendo a los
operadores comerciales postergar el pago de los tributos de importación y fraccionar los envíos de acuerdo con las fluctuaciones reales de la demanda interna. Por tanto, aquí ya estoy utilizando mis propias ideas. En este caso, estoy parafraseando ideas de un autor con palabras del propio estudiante. Muy bien, tenemos entonces la tercera cita. Ahora, ¿cuál sería una cita, por ejemplo, no sé, de de un autor corporativo, una institución, etcétera, que yo lo haya podido ver? Pues aquí, por ejemplo, estoy hablando, por ejemplo, de las reglas del Incoterms en el 2020, donde hablaba, por ejemplo, de los Incoterms, son términos estandarizados de aceptación universal que delimitan los derechos y obligaciones del comprador y vendedor en una transacción transfronteriza. Entonces aquí, por ejemplo, utilizo una cita del autor corporativo, en el cual, por ejemplo, me refiero a lo siguiente. La Cámara de Comercio Internacional 2019 establece que las reglas Incoterms determinan con precisión matemática el punto geográfico donde se transfiere el riesgo de pérdida o daño de las mercancías del vendedor al comprador, definiendo asimismo las responsabilidades contractuales referentes a la contratación del transporte, seguros y despachos aduaneros. Entonces aquí estoy utilizando ya un ejemplo de cita o institución en el cual yo me estoy basando. Muy bien. Si estoy en el punto, tocando por ejemplo, nuevamente, ¿no? Como ejemplo, en este caso, y quiero hacer una cita web referente a lo que es, por ejemplo, en este caso, he tomado como otro ejemplo relacionado a las zonas francas y de cita de un sitio web o informe técnico de coyuntura, puedo decir, la zona franca de Iquique, Sofri, representa el principal eslabón de conexión logística para el régimen de importación boliviano. Entonces aquí utilizo, por ejemplo, según el reporte técnico anual presentado por la Administración de Sofri 2025, el flujo de despachos hacia el territorio boliviano ha priorizado la categoría de repuestos y bienes de capital, impulsado por la flexibilidad en la consolidación de cargas y la excepción tributaria en el territorio chileno. Aquí estoy utilizando ya, por ejemplo, en este caso, una cita del sitio web, donde, por ejemplo, hablo de según el reporte técnico anual, ¿no? Presentado por la administración. Muy bien, ese sería, por ejemplo, lo que son las citas. Y cada uno de ellos, obviamente, vamos a, como les decía, se los voy a enviar un link donde muestra los ejemplos como ustedes lo tienen que realizar en Word, ¿ya? Muy bien. Ahora, hablando del capítulo 2.3, porque los dos capítulos anteriores en el que vimos el 2.2, el marco referencial y el marco teórico, obviamente está yendo en nuestra línea que tenemos que ver, por ejemplo, primero nuestro marco teórico, nuestro marco referencial y nuestro marco jurídico. Dentro del marco jurídico, como tal, tengo que ver, por ejemplo, el marco jurídico y normativo. Al tratarse de operaciones sujetas al control soberano del Estado, esta sección es de inclusión obligatoria, organizada bajo un principio de jerarquía legal, pirámide de Keixel aplicada al comercio exterior. Tengo que ver lo que son los acuerdos comerciales y la integración internacional, en el cual se va a analizar la normativa supranacional que otorga referencias arancelarias o facilidades de tránsito a Bolivia. Ejemplo de cita de organismos internacionales. Por ejemplo, la Comunidad Andina, CAM 2022, estipula, mediante sus decisiones del Consejo de Ministros, la liberación de gravámenes arancelarios para aquellos productos que cumplan con las normas de origen comunitarios, promoviendo el tránsito aduanero comunitario sin restricciones físicas injustificadas en fronteras.
Entonces aquí ya, por ejemplo, ya estoy hablando ya sobre organismos internacionales, etcétera. Muy bien. También tengo que ver lo que es la legislación aduanera nacional y regímenes de importación, el cual regula el procedimiento formal de desaduanización y la obligación tributaria aduanera en el territorio nacional. Por ejemplo, puede utilizar, por ejemplo, una cita de disposiciones legales, el Congreso Nacional de Bolivia, en el cuerpo normativo de la Ley General de Aduanas número, en este caso 1990, del año 1999, determina en su artículo 82 que el régimen de importación para el consumo es el ingreso de mercancías procedentes del extranjero para permanecer definitivamente en el territorio aduanero nacional, previo cumplimiento de todas las formalidades aduaneras y el pago de los tributos de importación debidos. ¿Ven? Aquí ya estoy viendo, por ejemplo, lo que es la legislación aduanera, etcétera. Muy bien. También tengo que ver lo que son las entidades de regulación específica y certificaciones, permisos previos. De acuerdo a cada uno de sus trabajos, cada uno de ustedes tiene un tipo de importación especializada y para cada tipo de mercancía cuentan con regulaciones no arancelarias que restringen su ingreso si no se presentan autorizaciones previas antes del embarque o el despacho aduanero. En este caso, los estudiantes deben citar la base legal específica, como por ejemplo, para repuestos médicos, Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, AGMET, aquellos que están trabajando para agroquímicos y herbicidas, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAC. Para los que están trabajando con textiles y confecciones, normas de etiquetado exigidas por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Muy bien, a través de todo estos puntos que acabamos de ver, cada uno de ustedes tiene que empezar a buscar información referida a su tema. Ese tema va a estar directamente relacionado en el marco referencial. Y en el primer punto donde dice marco teórico, obviamente va a referirse a todo lo que es el comercio en este caso internacional. Vamos a ver ejemplos, ¿ok? Muy bien. En el punto número 1 que hablaríamos en este caso de el marco teórico referente a lo que es básicamente hablando del comercio internacional, podemos ver lo siguiente. Como un ejemplo es esto, ¿ya? Este es un ejemplo de una empresa que lo he visto, que les voy a pasar el link para que ustedes lo vayan revisando. Muy interesante, donde me dice, el marco teórico describe y comprende los conceptos generales que se emplearon en la elaboración del manual de logística de la importación de insumos whey protein para la empresa Monkey SL. Esto está colgado en este caso la red, y al estar colgado, obviamente, pues podemos revisarla como un marco, digamos, de consulta. Muy bien, ¿qué nos dice? Nos dice, por ejemplo, que el punto número 1 está hablando del comercio exterior. En el comercio exterior, por ejemplo, dice, se define el comercio exterior como. Aquí ya está utilizando una cita larga donde está colocando, por ejemplo, en este caso una sangría, y al final viene de la UNAM 2016, ¿no? Perfecto. También habla de lo que es un manual, perfecto. ¿Qué es la importación? Muy bien, también referenciado a lo que es la UNAM. Motivos para importar, cuáles son aquellos motivos de importación, cuáles son esos regímenes de importación. La importación en régimen aduanero de las mercancías importadas pueden permanecer definitivamente en el territorio boliviano. Aquí está, por ejemplo, referenciando este punto, citando. Muy bien. A partir de esto, entonces va a ir hablando sobre lo que es el régimen de importaciones. También toca, por ejemplo, temas de aranceles de importación. El arancel aduanero en Bolivia, a partir de etcétera, cuentan con, ¿ver? Si se fijan ustedes, yo les estoy mostrando lo que sí he podido ver
en un trabajo que puede servir como consulta, perfecto. Hablan de los aranceles, aranceles en este caso aplicados a la importación de Bolivia. Tenemos que, ustedes tienen que ver que estos aranceles estén actualizados, etcétera, ¿correcto? Muy bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los aranceles de importación. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de lo que sí, fronteras, observaciones, muy bien, algunos bienes de capital. Nos está hablando de un cuadrito, elaboración propia, etcétera. Muy bien. También podemos ver, por ejemplo, lo que son los derechos, derechos compensatorios, muy bien, autorizaciones previas a la importación, lo que acabamos de ver hace un momento, reglamentaciones de carácter sanitario, productos sujetos a la emisión de la autorización previa, por perfecto, muy bien. Nos habla de documentos para la importación, qué documentos son importantes para hacer la importación, habla de la factura comercial. Muchos de ustedes van a necesitar estos documentos. Por tanto, les estoy mostrando si parte inclusive de lo que ustedes han podido ver en las materias, en los módulos anteriores. Entonces, todo eso está relacionado a su trabajo. También de acuerdos de integración, aquí están los acuerdos de integración, ALADI 2015, que están todo esto. La logística, ¿qué es la logística? ¿Cómo es que está, por ejemplo, en este caso, utilizando una cinta larga? Muy bien. La logística empresarial, ¿a qué se define? Funciones y actividades de la logística. Muy bien. También nos está mostrando lo que es el transporte dentro de la logística. ¿Qué es la logística internacional? ¿Cuáles son los Incoterms? Se definen los Incoterms como, ¿sí? Una cita larga. Me dice qué son los Incoterms. Bien. Después, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuáles son los grupos que tiene? ¿A qué se refieren los Incoterms con las siglas que tienen, por ejemplo? ¿Sí? En fábrica, FOB, SIF, cada uno de ellos está explicando todos estos puntos. Correcto, ¿sí? Está muy bien. Después nos habla del transporte internacional. El transporte internacional, nos está hablando del transporte internacional, contrato de transporte internacional, el seguro, seguro, póliza de seguros, certificado de seguro, transporte marítimo, las características principales del transporte vía marítima, operadores de transporte marítimo, todos estos puntos, modalidad de contratación, qué es la comercialización, agencia naviera, marco jurídico. En el marco jurídico que ustedes también tienen que ver, el convenio de Bruselas, documentos de transporte, todos estos puntos que les acabo de mencionar es una gran ayuda para ustedes, gran ayuda, para que ustedes puedan ir viendo qué cosas ha tomado, qué cosas es que ha ido trabajando para que ustedes puedan ir desarrollando cada uno de estos puntos, vayan buscando información. Ahora, en lo que es referente directamente, ¿sí? Aquí está ya básicamente junto, pero en lo que es referente directamente a su trabajo, porque primero es marco teórico, ahí tienen que hablar sobre todos estos puntos que hemos visto, comercio exterior, algunos puntos relacionados a qué es la importación, cuáles son los, por ejemplo, los aranceles, cuáles son, por ejemplo, los Incoterms. Entonces, está hablando de un marco teórico general. Ahora, en el marco referencial, cada uno de ustedes tiene un tema específico. Por ejemplo, imagínense que he encontrado esto y está hablando, por ejemplo, de lo que es la importación de papel, etcétera. Entonces, no es lo mismo un trabajo, por ejemplo, que esté hablando, por ejemplo, de la importación de papel a la importación, por ejemplo, imagínense, de otro producto que en el marco referencial tiene que estar directamente enfocado al producto y a mi trabajo. En este caso, por ejemplo, está hablando, por ejemplo, del papel. El papel, por ejemplo, en América, me está hablando del papel en América, me está hablando, por ejemplo, de cuáles son las principales papeleras en Argentina, porque pretende traer, por ejemplo, de Argentina papel.
etcétera. Y me está hablando, por ejemplo, de la papelería, etcétera, en Tucumán, me está hablando de este punto, me está hablando, me refiero, por ejemplo, a todo, a todo lo que los puntos que me interesa, por ejemplo, evolución del comercio internacional en el papel, etcétera. A lo que quiero llegar es, si bien en el marco teórico como tal hemos hablado de lo que es la importación, en este caso una de sus compañías está haciendo de exportación, etcétera, está hablando de lo que básicamente es el punto de referencia para mi trabajo. Perfecto. O sea, marco general. Pero marco específico es aquel que está hablando directamente, ya sea de los repuestos, ya sea directamente de las telas, ya sea directamente hablando de las maquinarias, ya sea hablando específico de ese producto, ese artículo que ustedes están trabajando y cómo lo quieren importar o cómo lo van a exportar. ¿Correcto? Muy bien. Y en el marco, por ejemplo, jurídico, ya hemos visto, por ejemplo, un ejemplo de cuáles son aquellas leyes normativas, tanto estatales, etcétera, tanto, por ejemplo, lo que es la ley de aduanas, por ejemplo, estamos hablando y más específico a aquellas normativas que me permiten introducir las mercaderías al territorio nacional. Perfecto, muy bien.